¿Recuerden el porta bebé caricias de mar que les compartí hace un tiempo? Pues ahí hay 3 apliques, de un pulpo, un pescadito y un cangrejo. Yo hice el porta bebé, pero no les hice los apliques, así que ahora vamos a tejer el de pulpo y el de cangrejito, que son los que puse ahí. Sí, el del pescado dejemos para otra oportunidad, que no es difícil, pero como en este cubo van pescados chiquitos, entonces no voy a hacer ese pescadito. Pongan atención. Voy a preparar un aro mágico y dentro voy a tejer 8 puntos altos que comenzamos con 2 cadenitas, así, que sería el primer punto, y vamos los 7 siguientes. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar el aro mágico y me voy hacia la primera costillita, no a la cadena sino aquí, en la primera costillita, y cierro con punto deslizado. Subo con 2 cadenitas y en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos altos sobre cada punto anterior. Quiere decir que como tengo en la primera vuelta 8 puntos altos, en la segunda voy a tener 16. Una vez que tengo mi segunda vuelta con 16 puntos altos, me voy a la costillita aquí del primer punto y cierro con punto deslizado, y vamos a tejer en esta vuelta alternando 1 y 2. Subo con 2 cadenitas y en el punto que sigue voy a hacer 2. Ahí mismo. Luego voy a hacer 1. Luego voy a hacer 2 y así hasta que completo mi vuelta con 1 y 2. Ya he terminado mi tercera vuelta donde tejí alternando 1 y 2. 1 y 2. Ahora me voy a la costillita del primer punto y cierro con punto deslizado, y esta vuelta vamos a alternar con 2 puntos seguidos y 2 en un espacio. Subo con 2 cadenitas, luego tejo el punto siguiente y luego voy a tejer 2 en un mismo espacio. Ahora voy a tejer 1, luego 1 y luego 2 en el mismo espacio. Una vez terminada mi vuelta, alternando 2 y 2 en un solo espacio, cierro con punto deslizado, y yo quiero darle la forma un poco ovalada a la cabeza de mi pulpito, y vamos a subir con 3 cadenitas. Ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos de 3 lazadas. Y ahora voy a tejer 1, 2, 3 puntos seguidos, y en el mismo espacio que viene voy a tejer 2. Luego 1, 2, 3 y luego 2 en el mismo espacio. 1, 2, 3 y luego 2 en el mismo espacio hasta que terminemos de esta vuelta. Terminé mi vuelta con 3, 2, 3, 2, poniendo al principio 2 puntos altos de 3 lazadas, y ustedes ven cómo está en una forma un poco ovalada, que es la que necesito para la cabecita de este pulpo. Ahora voy a dar una vuelta de cangrejo, así, subo una cadenita y me voy hacia atrás y tejo, me voy hacia atrás y tejo, hacia atrás y tejo,
sobre la cadenita de cada punto anterior. Hacia atrás y tejo. Hacia atrás y tejo hasta que termine esta vuelta, ¿sí? Van hacia atrás, sacan lazada y tejen como si estuvieran haciendo un medio punto. Terminemos entonces la vuelta de cangrejo. Ya está toda la vuelta con punto de cangrejo y voy al último punto para cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a recortar para tejer los tentáculos. Ahí está lista la cabecita. No sé si recuerdan ustedes que también les dejé un video donde está cómo tejer estos churitos o resortes. Vamos a hacer 3 que van a ser los tentáculos de nuestro pulpo. Y vamos a tejer 20 cadenitas con el color azul porque vamos a hacer bicolor, ¿sí? Entonces 20 cadenitas. Ya están mis 20 cadenitas y vamos a hacer la primera, que sería el primer medio punto. Me devuelvo hacia atrás y tejo 20 medios puntos, ¿sí? Porque obviamente están tejidas 20 cadenitas. Una vez que está lista la vuelta de medios puntos, que están 20, doy vuelta a mi tejido, subo con una cadenita y ahí mismo voy a tejer otro medio punto. Y en cada punto siguiente voy a tejer 2 medios puntos. Dos medios puntos sobre cada medio punto anterior. Quiere decir que esta vuelta la voy a terminar con 40 medios puntos. Ya terminé mi vuelta y he tejido 2 medios puntos sobre el medio punto anterior. Ahora voy a recortar y voy a cambiar de color. Voy a tejer con el color beige. Pero para que no se vaya a zafar, voy a hacer un pequeño nudito aquí que obviamente lo pierdo con el tejido. Se me zafó ese puntito, pero ya lo he remediado. Ahora, subo con una cadenita y voy a tejer ahí mismo otro medio punto y en los puntos siguientes obviamente voy a tejer 2 sobre cada punto, así, 1, 2, 1, 2 sobre cada punto hasta que termine la vuelta y termino esta vuelta y voy a tejer una más, es decir, voy a tener 2 vueltas de color beige tejiendo 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Terminemos entonces estas 2 vueltas, amigas. Ya está uno de los churitos. Yo les había dicho que tejan 2 vueltas de 2 medios puntos en cada medio punto anterior, ¿sí? Y la última vuelta hice con el color azul, pero ya tejiendo solamente medio punto sobre cada medio punto anterior. Aquí no hubo aumento, ¿sí? Solamente fila de medio punto. Ahora voy a darle forma al churito. Así. Le vamos
moldeando, le vamos haciendo que quede bonito. Y está listo. Yo les había dicho que tejan 3 que van a ser los tentáculos de nuestro pulpito. Ahora, yo he tejido 2 círculos con un aro mágico y dentro de él 10 puntos altos. Y luego ya he pegado los ojitos, los he cosido bien aquí. Ahora vamos a coser al pulpo sobre el cuadradito. Y vamos a centrarlo bien. Vamos a unirlo de esta manera. A este pulpito no lo vamos a coser como yo sé coser los otros apliques, porque tiene el borde de punto de cangrejo y eso es lo que debe resaltar en el muñequito. Entonces lo que yo voy a hacer es coser sobre la pieza y en cada punto alto voy a coser punto atrás, así. Ahí. Luego voy al siguiente punto para pasar al de adelante. Ahí. Así. Luego me guío siempre por el punto. Ahí está marcado y es más fácil no perderme. Entonces voy a ir cosiendo de esta manera sobre el aplique y va a quedar libre el punto de cangrejito para que se vea muy bonito. Terminemos entonces de pasar esta puntada alrededor de la cabecita de nuestro pulpo. Ya está listo mi aplique con el pulpito. Ustedes se preguntarán por qué el aplique que yo puse en el porta bebé está más gordito, y la respuesta es sencilla. Este pulpo está tejido con lana holandesa y la parte beige está tejida con lana bambino, que es una lana muy delgadita y por ende va a salir más delgado su trabajo. El pulpo, el cangrejito y el pescado que están en el otro trabajo los hice con lana jazmín, entonces está más gordito. Por el espacio que tengo yo en este cuadradito, solo están tejidos 3 churitos, o sea, 3 tentáculos. Y en el pulpito del porta bebé están 4. Esa es la diferencia, pero el trabajo es el mismo. Ya está listo entonces el pulpo y voy a alistar el otro cuadrito para tejer nuestro cangrejito. Ahora nos toca el cangrejito y lo voy a tejer con lana jazmín de color rojo y lo voy a tejer con un crochet de número 3.5. Vamos a tejer 10 cadenitas. Seis, 7, 8, 9 y 10. Voy a subir 2 cadenitas y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Y luego voy a seguir tejiendo punto alto, punto alto, punto alto hasta llegar al inicio. He completado ya mi vuelta con puntos altos. En el último espacio tengo obviamente un punto. Voy a completar con 2 puntos más para tener 3 en un solo espacio. Ahora voy a seguir tejiendo puntos altos sobre la base de las cadenitas que tejimos en un inicio, dando así un efecto espejo.
Ya estoy terminando la vuelta y aquí en la primera cadenita donde tejí 2 puntos me falta uno y voy a tejerlo. Así cada punta tiene 3 puntos altos. Ahora me voy a la primera costillita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Voy a subir con 2 cadenitas y ahí mismo tejo 2 puntos. Luego voy a tejer 2 puntos en el espacio de lado y sigo tejiendo con un punto alto hasta que lleguemos al otro extremo donde también vamos a poner aumento. Estoy en el otro extremo y aquí debo tejer 2 puntos altos. Luego voy a tejer 2 puntos altos. Luego 2 puntos altos. Y en el siguiente también 2 puntos altos. Quiere decir que voy a tener 8 puntos altos aquí, poniendo 2 en un solo espacio. Seguimos. Con punto alto. Y aquí nos toca 2 en un solo espacio y también en el de al lado lo mismo. 2 en el mismo espacio para completar 8 en esta punta. Me voy a la costillita del primer punto y cierro con punto deslizado. Y miren cómo queda en una forma ovalada. Ahora vamos a ponerle las patitas. Pongan atención. Voy a subir 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a subir una más y sería mi primer medio punto. Hago una lazada, me devuelvo hacia atrás y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos, todos con lazada. Ahora voy al siguiente espacio y voy a tejer medio punto, medio punto, medio punto. Ahora subo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tejer una cadenita más y sería mi primer medio punto. Tomo una lazada y me voy hacia atrás y tejo 1, lazada y tejo 2. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 y una cadenita más que sería mi primer medio punto. Hago una lazada, me voy hacia atrás y tejo 1, lazada y tejo otro. Aquí en esta cadenita donde está el segundo medio punto de este lado voy a cerrar con punto deslizado. Cargo lazada y tejo medio punto y otro más para completar las cadenitas. Ahora voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Ahí está una patita
y la primera tenaza de mi cangrejito. Tejo 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadenita más, que sería el primer medio punto. Cargo con lazada, me voy hacia atrás y tejo 1, lazada y tejo otro. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y una cuarta que sería el primer punto. Hago lazada, me voy hacia atrás y tejo. Lazada, me voy hacia atrás a la cadenita anterior y tejo. Voy aquí a la base, en la cadenita donde monté el segundo medio punto de este lado, y cierro con punto deslizado. Tomo una lazada y tejo la cadenita que sigue, lazada y la última cadenita de este lado. Voy al espacio que sigue y tejo medio punto, tejo medio punto y tejo el tercer medio punto. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Cargo con lazada y me devuelvo hacia atrás y tejo 1, lazada, 2, lazada, 3 y la última para tejer el cuarto. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una lazada y me devuelvo hacia atrás y tejo medio punto, lazada, hacia atrás la siguiente, otro medio punto, así, y completo las cadenitas. Paso al siguiente espacio y tejo medio punto. Y voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una lazada y voy hacia atrás. Lazada y voy hacia atrás. Lazada, tejo y el último voy al siguiente espacio y tejo medio punto y voy a tejer una patita más. Tejí la última patita y obviamente el medio punto que le sigue. Luego tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a subir con 6 cadenitas. Hago una lazada y me devuelvo hacia atrás y voy a tejer de la misma manera las cadenitas siguientes. 3 y 4. Voy al punto que sigue y tejo medio punto y repito lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. La cadenita de primer punto, lazada, voy hacia atrás. 1, 2, 3 y 4.
Voy al espacio que sigue y tejo medio punto. Y esta va a ser la última patita. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y la primera cadenita de primer punto. Lazada, voy hacia atrás 1, lazada, 2, lazada, 3 y el último. Voy al espacio que sigue y cierro con punto deslizado. Ahora voy a recortar una cantidad suficiente para poder coser mi cangrejito. Vamos a rematar y voy a coser mi cangrejito. Voy a cuadrarle bien al cangrejito en el cuadrado y vamos a coser así. Voy a tomar parte de la lana de abajo para empezar a coser. Aquí vamos a unir con punto atrás, porque quiero que las patitas luzcan. Entonces, cosemos así. Van a pasar hilo por todo este bordecito. Así. El borde donde hicimos medio punto. Ahí van a ir cosiendo. Vamos hacia atrás, sacamos la aguja y cosemos. Hacia atrás, sacamos la aguja por delante y listo. No le vayan a apretar mucho para que no se vea feo. Vamos hacia atrás y pasamos nuestra aguja hacia adelante. Hacia atrás. Y pasamos adelante. Hacia atrás y vamos adelante. Así. Hacia atrás y seguimos así, por delante. Y de esa forma vamos a unir nuestro cangrejito. Como les dije, pasando el hilo por todo el medio punto. Miren, amigas, qué lindo que quedó mi cangrejito. Terminé de coserle por el borde. Le puse sus ojitos y le puse una linda sonrisa. Acá está todo bien rematado para que no vaya a echarse a perder. Y es todo. Ahora nos toca el último amiguito del mar. Y lo vamos a poner aquí en el cuadradito de color lila. Va a ser la estrellita de mar. Ahora vamos a tejer la estrellita de mar. Van a ser dos. Aquí está tejida ya la primera. Y vamos a hacer otra para el espacio de aquí. Miren qué bonita. Y es bien fácil. Vamos a formar un aro mágico. Y subimos con una cadenita. Y luego vamos a tejer 8 medios puntos.
Y una vez que tenemos los 8 puntos, vamos a cerrar nuestro aro mágico y me voy al primer medio punto y no voy a cerrar con punto deslizado, sino que voy a tejer ahí medio punto y en el mismo espacio tejo otro medio punto más y completo en cada espacio 2 medios puntos, de manera que voy a tener 16 medios puntos en esta segunda vuelta. Una vez que ya hemos hecho la segunda vuelta poniendo 2 medios puntos sobre el anterior, vamos a seguir en forma espiral tejiendo la siguiente vuelta, que va a ser solamente con un medio punto sobre el medio punto anterior. Y una vez que terminamos esta vuelta, hacemos lo mismo tejiendo una más. Es decir, que vamos a tejer 2 vueltas con medio punto, pero estas 2 vueltas no van a ser con aumento. Ojo. Entonces terminemos, amigas. Esta y una vueltita más. Una vez que están tejidas las 2 vueltas adicionales sin aumento, cierro con punto deslizado. Voy a subir 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer una cadenita más que sería mi primer medio punto. Cargo con lazada y me voy hacia atrás y tejo medio punto. Luego voy a tejer punto alto de 2 lazadas. Luego voy a tejer punto alto de 3, punto alto de 3, punto alto de 3 y el último también. Ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero cierro con punto deslizado. Voy a hacer lo mismo. Subo 7 cadenitas. 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo una más. Hago lazada. Me voy hacia atrás tejiendo medio punto. Luego hago un punto alto de 2 lazadas. Y luego voy a hacer 4 puntos altos de 3. 1, 2, 3 y 4. Me salto un 2 y en el tercero cierro con punto deslizado. Ahí está la segunda patita de la estrella. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una más, que sería el primer medio punto. Hago lazada, me devuelvo hacia atrás tejiendo medio punto. Luego tejo un punto alto de 2 lazadas y luego 4 de 3. Cuento 1, 2 y en el tercero me deslizo. Vamos a hacer una patita más porque tiene 5 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer una cadenita más, tejo lazada y me voy hacia atrás
con medio punto. Luego punto alto de 2 y luego 4 de 3. Y 4. Cuento 1, 2 y en el tercero cierro con punto deslizado y vamos a hacer la última patita. Está tejida la última patita de mi estrella y es la quinta. Ahora voy a cerrar aquí con punto deslizado. Y vamos a tejer medio punto, así. Así, dentro de cada huequito, aquí, vamos a hacer medio punto. Medio punto. Y luego voy a tejer una cadenita y me voy hacia atrás haciendo un punto de lagrimita, así. Y luego voy a subir al siguiente lado tejiendo medio punto. Pero aquí el medio punto va a ser sobre las cadenitas del punto. Aquí dentro y acá va a ser sobre. Así. Así, miren. Así, medio punto, medio punto. Viene la siguiente patita y aquí vamos a hacer dentro. Medio punto, dentro de la patita, así. Así. Así, llego a la punta, hago una cadenita, me devuelvo hacia atrás, saco el hilo por ahí y saco a la cadenita. Subo aquí, donde está el espacio del primer medio punto y tejo mi medio punto. Luego voy al siguiente y así. Así, aquí sobre el punto. Y luego me salto a la siguiente patita y ahí me toca dentro. Así. Del un lado, como ustedes ya ven, va a ser dentro y del otro sobre cada punto. Así. Y va a quedar bien bonita nuestra estrella. Cadenita, me voy hacia atrás, paso el hilo hacia la cadenita y tejo los siguientes puntos sobre cada punto alto anterior. Ya estamos en el último punto y me voy al espacio siguiente. Así. Cadenita, voy hacia atrás, saco el hilo, paso por la cadenita y lista mi lagrimita. Y voy al siguiente espacio para tejer medios puntos sobre los puntos anteriores.
y la última patita. Vamos al espacio, tejiendo medio punto, luego al siguiente espacio, así. Siguiente espacio. Y siguiente espacio. Cadenita. Me devuelvo hacia atrás y tejo la lagrimita. Paso el hilo, paso la cadenita y vamos hacia los puntos para tejer sobre cada uno medio punto. Y voy a terminar aquí tejiendo punto deslizado. Recortamos el hilo y vamos a rematar. Hasta ahí está casi terminada nuestra estrellita. Vamos a ponerle un borde con hilo perlé de color turquesa. Vamos a poner un bordecito con hilo perlé, como les dije hace un rato. Y vamos a tejer medio punto sobre cada medio punto anterior. Así, medio punto sobre el anterior. Ahora, como no puedo pasar por encima de la lagrimita, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a hacer punto deslizado y me va a quedar obviamente como una cadenita. Así, uno y otro medio punto hasta llegar al siguiente punto alto. Entonces ahí tejo una cadenita y sigo tejiendo los medios puntos. A la vez estoy perdiendo estos hilos que quedaron colgantes. Así. Ahora voy a seguir toda la línea donde vea medio punto. Ahí. Así. Medio punto. Medio punto. Estoy aquí en la punta donde está la lagrimita y ahí, aquí, paso punto deslizado, subo una cadenita y sigo tejiendo medio punto. Va a quedar muy guapa mi estrellita. Así. Aquí en la base de la lagrimita, punto deslizado y luego una cadenita para tejer medios puntos. Ya nos queda la última patita de la estrella. Aquí en la base, punto deslizado y cadenita. Medios puntos sobre el anterior. Y he terminado. Ahora cierro
con punto deslizado. Y voy a dejar la cantidad de hilo necesario para pegar mi estrella a la base, al cuadradito. Ahora, antes de eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un poquito de hilo para hacerle un borde aquí en el centro y para pegar los ojitos. Con la ayuda de mi aguja lanera voy a preparar el hilo así. Voy a fijarme aquí en la segunda vuelta y ahí me voy a guiar. Paso la aguja así y voy a hacer punto cadenita de esta forma. Así. Paso el hilo para acá. Aquí en el medio paso el hilo al siguiente huequito. Ahí. Paso para acá el hilo a un ladito. Voy con la aguja al centro del punto y paso un huequito y el hilo debajo de la aguja. Ese es punto cadenita en bordado. Paso para acá en el centro del punto, pico la aguja y paso. Pongo el hilo a un ladito, pico en el centro del punto y voy al siguiente huequito y pasa. Y se va formando una cadenita bien chévere. Eso deben haberles enseñado a ustedes en la época donde nos pedían las costuras para llenar de diferentes puntos bordados. Y pues ahora esos mismos puntos a uno les sirve para ponerlos en práctica en estos trabajos. En mi canal de variedades voy a empezar a hacer todo lo que es bordado en mi sección de manualidades para que ustedes vean y puedan aprender, o las que ya saben puedan recordar, porque podemos hacer muchas cosas recordando esas puntadas que nos daban en la escuelita. Por ejemplo, ahora el punto cadenita. También se utiliza el punto invisible, el punto atrás, algunos puntos. Así que yo les he de estar anunciando para que ustedes puedan bordar conmigo y ese mismo trabajo les sirva en los tejidos cuando sea necesario. Miren, amigas, ya estamos terminando el círculo bordando punto cadenita. Y este es el último punto. Lo hacemos de esta manera. Y ahora vamos a poner los ojitos. Vamos a irnos hacia acá. Y aquí tengo yo una caja llena de tesoros.
Miren, todo lo que tengo. Aquí están ojitos movibles. Aquí están perlitas para los muñequitos de Navidad. Aquí tengo unos ojitos para ponerles a los muñecos chinitos. Y así tengo un montón de cosas en cada cajita. Tengo otra también, esa es para poner todas mis perlas de bisutería. Ahora voy a pegar el ojito y listo. Procuren darle siquiera unas 3 costuras para que quede bien y no se vaya a zafar la perlita, para que no sea peligroso para el bebé. Me encanta cómo va a quedar este cubo, porque va a ser bien divertido y además didáctico para los bebitos, para que conozcan a los amiguitos del mar. Luego voy a poner en el otro espacio de la misma forma el otro ojito. Una vez pegados los ojitos y bien seguros, voy a poner un poquito de plumón en la pancita, así, para unir al cuadradito. Aquí, así. Ahí está la amiguita de la de acá. Y con una aguja lanera voy a bajar por aquí. Y me voy al centro, aquí. No donde está unida las patitas porque queda ese espacio, sino aquí en la última vuelta de la cabecita. Procurando que el relleno quede dentro porque las patas van a quedar sueltas. Vamos. Y de la misma forma que hice el hocico, vamos a unir aquí. Así. Punto cadenita. Pincho en la mitad del punto, así. Ahí. Y está listo el punto. Siempre van a pinchar aquí en la mitad de la cadenita. Ahí. Y vamos. Así. Así. Y vamos bordando todo el contorno de la cabecita hasta que terminemos. Miren, amigas, cómo quedaron mis estrellitas. Me encantan. He puesto yo unos botoncitos de flores
para que dé la apariencia que son unas estrellas más chiquititas. Y también coloqué 3 perlitas transparentes para que dé la apariencia de unas burbujas. Y ahí está, muy lindo. Y ahora que tengo los 6 apliques, vamos a unirlos formando el cubo. Vamos a unir primero los cubos de colores y las tapitas que van a ir encima y debajo van a ser las que tienen el mismo color. Entonces voy a unir la medusa con los pececitos y luego viene la ballena y luego las estrellitas. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Con la lana bambino de color beige preparamos el nudito de inicio y listo. Voy a tomar los cuadraditos. Estos hilos los perdemos después, no importa. Y vamos. Subo con medio punto, voy al siguiente espacio, tejiendo medio punto, luego medio punto, hasta que terminemos aquí. Así, amigas, con medio punto todo el borde. Tratando de siempre coincidir el medio punto del cuadrito de aquí con el medio punto del cuadrito de abajo. Terminemos entonces, amigas, de unir hasta la parte de acá y luego, como les dije, vendría la ballena porque está solita y luego las estrellitas. Miren, amigas, yo ya he unido los cuadritos como ustedes ven, tal como les indiqué. Sí, y me adelanté también a poner la base, que es el cangrejito. Lo he colocado de esta manera porque acá están las patitas de la medusa. Entonces no quiero que choque con los tentáculos del pulpo. Por eso el pulpo lo voy a poner en la base de arriba. Y lo voy a poner así, con los tentáculos hacia acá, para que no choque con la carita de mi medusa. Para que quede más bonito. Entonces, una vez que ya está unido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Poner los cuadraditos de tricot. Ahí. Los voy a ir colocando de manera que quede bien distribuidos para poder ponerle la tapita. Ahí. El otro cuadradito acá. Ahí. Voy a poner un cascabel para que al movimiento
suene cuando esté jugando el bebé. Y ahora voy a rellenar con plumón. Miren cómo ya está quedando. He puesto el relleno de mi cubo y voy a poner otro cascabel. Es con el fin de que sea bien llamativo para el bebé y bien didáctico a la vez. Entonces voy a tapar con el tricot y voy a seguir uniendo. Aquí ya uní el primer borde. Ahora les voy a indicar cómo hago los demás. El pulpito lo puse con los tentáculos hacia acá. Una vez que ya estoy en la esquina, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en espera el cascabel. Me voy a ir hacia aquí, cerrando con punto deslizado. Y continúo el tejido en esta esquina. Coincido con la esquina del otro cuadradito para tejer ahí 2 medios puntos. Aquí deben tener un poquito de paciencia porque como es medio punto, entonces tiene que estar bien. Ahora sí, me voy tejiendo todo el borde, haciendo coincidir el medio punto del un lado con el medio punto del otro. Así. Hasta que lleguemos a la esquina. Así, con mucha paciencia, que no es difícil. Así. Bien, amigas, ya me falta solo el último borde para terminar mi cubo. Aquí en la esquina, como les dije, voy a tomar el punto de acá para cerrar con punto deslizado. Y me voy al mismo punto, al mismo espacio, paso al siguiente del otro color y tejo medio punto. Y ahí mismo voy a tejer otro medio punto más. Y luego termino tejiendo medio punto en el borde, coincidiendo con cada huequito del otro color. Así. Ya he terminado el borde y estoy en la esquina. Me voy al punto de acá, al blanco, y me deslizo. Ahora voy a rematar. ¿Sí? Me voy a ayudar de mi aguja lanera para que quede bien y no se zafe la unión de nuestros amiguitos. Pincho hacia adentro.
guardo el hilo por dentro y eso es todo. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Súper didáctico para que el bebé se divierta y juegue. Está gordito, no hay lugar a que vaya a lastimarse y además suena. Este es el dado de los amiguitos del mar. Hagan ustedes también en casa para que sus bebés se diviertan. Espero les haya gustado. ¿Qué les pareció, amigas? Es muy divertido, ¿verdad? Y muy lindo. Yo sé que a ustedes les gustó y lo van a tejer en casa. Y es un juego muy bonito para que los bebés puedan divertirse y además se les desarrolle su sistema psicomotriz y además de memoria. Entonces es un juguete muy lindo y pues vayan, amigas, busquen sus materiales y tejan este lindo cubo. Gracias por dejarme sus mensajes, gracias por seguirse suscribiendo. Va a llegar uno de estos días que esté un poquito ya suelta la computadora, en que yo conteste uno por uno cada mensaje, ¿sí? Ustedes saben, por el confinamiento, todo ha sido un tiempo muy difícil, pero hemos tratado de superarlo. El día jueves, Dios mediante, yo les tengo preparado algo muy interesante. No se pueden perder, no pueden desconectarse, ya que he visto muchas personas que preguntan en los grupos de tejedoras cuánto puedo cobrar por lo que hago. Y erróneamente he visto chicas que comentan diciendo que deben triplicar el valor del material para sacar el costo de su trabajo. Pero, ojo, no es esa la regla que deben seguir. Y para eso, pues, no se desconecten para que tengan una pista de cuánto cobrar por el trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Ahora que mis hijos, pues, ya salen de vacaciones, voy a tener un poco más de tiempo para compartir más videos con ustedes. Así que no se desconecten, síganse suscribiendo, activando la campanita para que les llegue la notificación de mis videos.